Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 15. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos desde un aspecto que queremos estudiar, que es el contexto narrativo bíblico, y también mirar el contexto histórico. Primero, esta muerte de Absalón. Después de que Joab lo atravesara con el dardo, decíamos, permanecía él allí indefenso, ¿verdad? Porque él permanecía indefenso, estaba colgado de la encina, del cabello, dice, entre el cielo y la tierra, suspendido del árbol. Y ahora, estos 10 jóvenes, así nos dice, 10 jóvenes escuderos de Joab, son los que le rodean, servidores que completan violentamente la ejecución, La rebelión termina entonces con la muerte del rebelde. Este es el primer elemento, este es el primer esquema que nosotros encontramos aquí en esta narración. Es la muerte de Absalón. Pero Joab, 3 dardos, dice, en el corazón, pero ahora 10 de estos jóvenes que son, miren que Joab es el jefe, por lo tanto, viene ahora y le guardaespaldas, y nada, con A10 o UBB, y le dan el golpe de gracia, decimos nosotros. Aquí termina. Y de esta manera también con la muerte de Absalón termina la rebelión, con la muerte del rebelde. Hay una desobediencia a David aquí en un contexto que nosotros podemos mirar, que es la desobediencia de Joab. La acción contradice directamente la orden del rey. No nos olvidemos de eso, porque el rey en el versículo 5 había dicho directamente: trátenme con cuidado al joven Absalón. Trátenme con cuidado. Y por lo tanto hay una contradicción directa con esta orden del rey. Avenda y por la trato con cuidado al joven Absalón. La victoria militar queda marcada por una profunda desobediencia moral. Esta victoria militar de Joab o de David, o no sé cómo podemos llamarlo, ¿verdad? Porque también el rey está por detrás, la responsabilidad también cae sobre el rey, a pesar de que es Joab el que lo está llevando a cabo, a término. Y esta es una profunda desobediencia moral al pedido del rey. La tragedia de la casa de David se cumple dolorosamente la consecuencia anunciada después del pecado de David. ¿Por qué sucede todo esto? En la profecía de Natán, ustedes se acuerdan muy bien de cómo Natán le había dicho: pero los que vendrán después de ti en tu familia, el peso de lo que vos no supiste manejar. Ne maneja cuay de ella popona y David. Y entonces, ese mismo elemento es lo que ahora va a pasar y va a salir de tus manos. De Peanica tuve Mareyapo. Entonces es una tragedia. Y aquí está pasando ese poder, ¿verdad? A ella prácticamente ya no manda a Ima, porque Joab aquí decide. Y él desobedece totalmente las órdenes del rey. Entonces, tragedia de la casa de David se cumple así dolorosamente con esta situación, que ya el profeta Natán lo había dicho: la espada no se apartará jamás de tu casa, la espada. Y nos dimos cuenta durante todo ese tiempo que muchas muertes. Primero, luego, el hecho de Amnón haber ultrajado a su hermana, violencia familiar, violación, abuso.
Pero después de eso, de nuevo, una venganza. Y justamente ya era de parte de Absalón para con su hermano Amnón. O Yucayo, oñe venga. Porque la segundo ya puede, ya pota pejando ya puede ver. Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Porque esta es casi como una consecuencia, ¿verdad? De la acción de David. David había pecado con Betsabé. ¿Y qué pasó? Que después él toma una decisión también y muy fuerte y muy dura. Hizo de todo un poco. Le trajo a su esposo para que durmiera con su esposa. Estaba de cadena, pero no sé yo el plan, no sé yo el plan. Al final tiene que elaborar y hacer este plan macabro, porque no se pone yo y se le va de las manos, se le va de las manos. Y aquí entonces es donde él mata o manda matar a Urías. Y ahora por eso Natán le había dicho, esa espada, esa violencia sembrada, termina ahora, David, entrando también en tu propia familia. Pendere ya poja huella esa violencia, ya es pues intrafamiliar, ¿verdad? Dentro de esa familia. Cuán opeado ande acá, así es que, David, esa es la consecuencia de tus malas acciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 15 de nuestro estudio bíblico. 10 hombres escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Entonces, queridos amigos, miremos un poco de nuestro contexto cultural y un contexto también antropológico, a ver el significado de todo esto en este versículo que se nos presenta. En primer lugar, los hombres de armas, ¿verdad? Los hombres que acompañan a Joab. Los jóvenes de Joab pertenecen a un círculo militar inmediato. Por eso, estilo, ya es agüeya, de estilo guardaespaldas, que están ahí con su jefe. Ya Joab es la jefe. A Pepe entonces a Pepe entonces a Cuera, como pertenecen a este círculo militar y Joab es el jefe inmediato, la fidelidad personal al comandante podía pasar y pesar mucho más que la voluntad expresamente manifestada por el rey. Podría pesar mucho, mucho más la autoridad aquí del rey. Eso se entiende. ¿Por qué? Y porque Joab es el que está luchando con ellos y está lado a lado con el ejército. Entonces la fidelidad de su gente, la fidelidad hacia el mandamás, digamos, inmediato, porque hay gente que hay lo cual haga ayudar gente que hay la o luchar o defender a las pisabe no voy a llevar. Entonces, esa fidelidad personal del soldado, de la soldatesca con respecto a su jefe, en este caso Joab, va incluso mucho, mucho más en cuanto a una manifestación de adhesión y de fidelidad a Joab que al mismo rey. Atención. Y 10 de ellos, de estos jóvenes, Mitanusu, oye, hija, acá bebé, ojo con el jefe. Ciertamente que Joab ya estaba un poquitito más maduro, ya como este jefe del ejército, ¿verdad? Bueno, hay un segundo elemento dentro de esta presentación cultural antropológica, porque la muerte del rebelde en las antiguas, según las tradiciones antiguas, en las monarquías orientales, la eliminación del pretendiente derrocado buscaba impedir nuevas rebeliones. ¿Y cómo lo hacían? Y muerto el jefe, se esperaba desarticular su causa. Muerto el jefe en este caso, Absalón,
Esta era la cultura, este era el pensamiento. O vea, doña de ella, he muerto el rey, he muerto el perro, muerta la rabia. ¿Entendiste? Las consecuencias. Y esto ellos procuran verdaderamente eliminar, la eliminación del pretendiente. Pero necesitamos eliminar a este pretendiente. Y por lo tanto, una vez derrotado, ya toda posibilidad de volver a resurgir, etcétera, etcétera, para allá se ve, para allá se ve. Hay una violencia colectiva porque aquí, en este texto, se nos presenta a 10 hombres rodeando a uno que es indefenso. La Absalón o Saingó de una encina. Hanila y Pundo Pocoy lleva, pero maera porque estamos Saingó. O veis así, yo venía acá, veo, y veis, Saingó. Y sin embargo vienen estos, que lo han descubierto. Aquel soldado fue mucho más fiel a la obediencia de David. Sin embargo aquí, cuando enseguida viene Absalón, él ya no tiene tutía para con su primo. No. A ver, por ahí. Por lo tanto, antropológicamente revela cómo la violencia puede transformarse en una acción grupal y la percepción de la responsabilidad personal. Percepción de la responsabilidad personal. Y esto para nosotros es muy lógico, ¿verdad? Con esa frase que la violencia genera más violencia. Cuanto más de entonces ya rodea, ya popea, y más todavía cuando es uno indefenso. Entonces pea, o pocoñan de ya ese pea. O lo que sea, ¿verdad? Con esto no estamos diciendo ni queremos hacer apología para decir que sí, si vos le dejas libre, etcétera, y que podés luchar con él porque le estás dando el derecho para que pueda pelear y defenderse, etcétera. No. Aquí, queridos amigos, vamos mucho más allá y aquí nos damos cuenta que, entre comillas, las papas queman. Hay que tomar decisiones. Aquí Absalón tomó una decisión suya y mira cómo le fue. Por otra parte, David tomó una decisión suya, se escapa, se va, pero después comienza de nuevo a sensibilizarse y comienza a escuchar, David, haga enseguida o cambia mío. Y sobre todo también como ese meterse dentro de la propuesta, ¿verdad? Lo hirieron y lo mataron, dice. Es decir, entra en lo máximo de una entrega también aquí. ¿Por qué? Y porque se quiere defender el reino. Y Joab tiene que tomar. Pero aquí te está hablando ya de 10 jóvenes, escuderos, pero que estaban con él. Por lo tanto, responden a sus órdenes. Hay otra palabra que es la palabra naká. Golpear, es un verbo frecuente en el contexto del combate. Expresa una violencia deliberada y repetida. Naká. Deliberada y repetida. Le está golpeando continuamente. Absalón ya no está combatiendo, sino que está ejecutando. Es interesante, ¿verdad? Entonces aquí es el hecho de que nosotros lo ponemos ya en práctica. Fidelidad total. Hay que ejecutarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 15. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Queridos amigos, vamos a mirar un poco alguna de estas palabras claves de este versículo 15 del capítulo 18. Una de ellas es Nearim, justamente Nearim, que quiere decir jóvenes, quiere decir servidores, Nearim. Y
¿qué es lo que designa el Nearim? En primer lugar, designa a los hombres jóvenes al servicio de Joab. Eso es lo que quiere decir, unos jóvenes. Nearim, entonces estos jóvenes que están al servicio de Joab, estos servidores que se pondrán aquí al servicio también de todo lo que fue esta lucha, esta persecución, o mejor dicho, una defensa, porque lo que está haciendo Joab juntamente con David y el ejército de David era defenderse y estar atentos que cualquier cosa podría suceder. Y por eso es que están muy atentos. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte, los jóvenes, los servidores, designa a los hombres jóvenes al servicio de Joab, que no actúan independientemente. Atención, estos jóvenes que están aquí en este momento con Joab, ellos en ningún momento actúan independientemente. Ellos no actúan independientemente, sino que representan una estructura militar donde la obediencia al superior puede convertirse en un instrumento de violencia. Atención, la obediencia al superior podría convertirse en un instrumento de violencia. Por eso designa a los hombres jóvenes al servicio de Joab, los Nearim. Designa a estos jóvenes que no actúan, pero totalmente no actúan, absolutamente, independientemente, representando, en este caso, esa estructura militar donde la obediencia al superior puede convertirse en un instrumento de violencia. ¿Por qué? Y porque justamente el obedecer a ese que simplemente tiene el poder por el poder, UPA no respeta a PA no respetamos a Indea. Entonces, ahí está el problema. Esa es la situación concreta, ¿verdad?, en la que se nos presenta ahora este autor sagrado. Ahora, hay otra palabra clave, queridos amigos, es la palabra mut. Mut, muerte. Eso quiere decir, mut es muerte. Nosotros habíamos dicho, 10 hombres escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Ahí está el mut, lo mataron. El mut. El verbo señala el desenlace definitivo de la rebelión. Es decir, con la muerte, lo mataron. Ahí estamos revelando y estamos diciendo lo que sucede definitivamente con respecto a esta rebelión. ¿Qué rebelión tenemos? ¿A qué se debe, verdad, esta rebelión? ¿Verdad el problema? La rebelión, o la rebelión que justamente nos pone en esta situación bastante complicada, ¿verdad? Apenas la Joab ahí, yo decidí mantener. David, por otra parte, dentro de su familia también tiene situaciones bastante conflictivas y paradojas, pero impresionantes para que él pueda resolver. Por una parte, su hijo. Diga, estoy ahí peyucado, no, porque siente su hijo. Y más aún porque ahora, según luego lo que va caminando y se va desenvolviendo, primero Amnón, que ya murió, ¿verdad? Él, entonces ya quedó fuera de combate como futuro rey. Ahora podría ser Absalón, ¿verdad? Absalón. Pero en fin, con esta situación también, bien complicada. Bueno, pero por lo menos el verbo nos está señalando ese desenlace definitivo de la rebelión. La muerte de Absalón no aparece como motivo de celebración, sino como tragedia, pues inmediatamente provocará el llanto desgarrador de David. Dentro de poco ya le una pealla de chata, ¿verdad? Es decir, esta es una tragedia, no es una celebración. UPB David oñandú, UPB oye shakwa, va Eloi coacue, ay hijo mío, Absalón, etc. Ya chata una versículo pea. Pero a veñanen va a poner interés, ¿verdad? Cuando uno no se entrega, cuando uno no hace ese camino, que lo haría, bíblicamente hablando, lo haría
caminar por el sendero del bien, entonces quiere decir que después, queridos amigos, o hayan de cada ni rayo. Hayan pero mañana dúa, da él ahí por baña de guará, se dan cuenta. Entonces, hay también, queridos amigos, en este sentido, palabras, ¿verdad? Claves, como esta palabra mut, ¿verdad? Que señala ese desenlace definitivo de la rebelión, porque bíblicamente la muerte de Absalón no aparece como motivo, no aparece como motivo de celebración. Él lo ve así y él se siente de esa manera. Ave, después para ya celebrar, pero ya celebrar o más no, nada más y nada menos que el príncipe, vamos a decir, ¿verdad? Porque es el que está ya directamente para suceder al padre en todo caso después. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 15. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Queridos amigos, aquí nosotros tenemos algunas enseñanzas importantes, ¿verdad?, dentro de este versículo. 10 jóvenes escuderos Nearim, ¿verdad?, rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. La primera enseñanza es que la violencia engendra violencia, ¿verdad? Eso nosotros ya sabemos, a esta vez mañana ya eupea, japea, ñanderoga pupeoi, ñandereco epeoi la oikopea. Landere ya por la ibaía, catuetepe ibaía o uyena caani. Y una violencia genera más violencia. Y eso solemos ver, ¿verdad? Una vez cuando hay, no sé, un mosquete y por decir, señora, y no me dio ni un huepotí, 1 y 2 nomás comienza. Había un tercero, había un cuarto, había jóvenes más, donde a pea y qué más peo y qué más, es donde yo vea un huepotí, no mitad. Y entonces, esa trifulca, una violencia pequeña entre uno o dos, hace que se genere más violencia. Entonces, el camino de Absalón, que fue violento, que fue construido sobre ambición, engaño, rebelión, termina dramáticamente también bajo la misma lógica de la espada. Entonces, él comienza con la espada y entonces la espada que le vuelve encima. El mal termina devorando al hombre. El mal termina devorando al hombre. Y esta es una cosa que muchas veces es bastante complicada y difícil, ¿verdad? Porque siempre vamos así, ¿eh? Y hacemos el mal, y hacemos el mal, y hacemos el mal, y al final eso mismo nos devora. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que no puede vivir, por ejemplo, sin guardaespaldas, por ejemplo. Estaba con la guardaespaldas. O en donde bebe cuando hambre, o para llegar la policía en forma individualizada, y sin embargo, policía es para el pueblo, allí para el pueblo, nada, es para él. Ahora es personalizado, ¿por qué? Porque paga, ¿entendiste? Porque paga. Y esas pues son las paradojas de la vida, ¿entiendes? Eso significa que hay una mala organización, ¿verdad?, de nuestra humanidad. No digo lo solamente de un grupo, o no digo solamente de un gobierno, o lo que sea. Solamente, no digo solamente, dije, ¿verdad?, sino que es la humanidad, es el pensamiento humano. Génesis capítulo 6, versículo 5, coge y hoy ya lleva, cuando habla un poco del hombre en general, ¿verdad? Todo lo que va maquinando, dice, hoy veñan de yárabe, hoy veñan de yárabe. Y entonces decide, dice, Dios mismo decide destruir su propia creación. Imagínense, con el diluvio universal, famoso de Inabe. ¿Pero por qué? Porque vio que todo lo que el hombre pensaba y maquinaba en su corazón, y todo era mal, o sea, nos cuesta. El mal termina devorando al mal. Entonces uno tiene que estar ahí como atento, tiene que estar cuidando. ¿Por qué? Porque es el mal que uno genera
Entonces en cualquier momento ñangarecoque, porque en cualquier momento va a tener y entonces tiene que tener, pero guardaespaldas por todas partes. Se cuando además la estroneo la Concepción me hace un mes antes ya un mundo movido, un ejército, esquina por esquina, se mitad y acá es la paigo qué bárbaro. Se dan cuenta, queridos hermanos. El mal que uno genera después tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe bien, su conciencia le dice. No hace falta hacer demasiado estudio para darse cuenta. Un dedito de cerebro y ya te das cuenta que el mal siempre genera más violencia. Segunda enseñanza es que no toda obediencia es justa. No toda obediencia es justa. Entonces los servidores obedecen a Joab, pero contradicen la voluntad de David. Contradicen la voluntad de David. El creyente debe recordar que la conciencia pertenece primero a Dios. Atención. La conciencia pertenece primero a Dios. Yo no le puedo imponer. Yo no le puedo hacer obedecer una orden mía, porque la conciencia de cada persona está por encima a tus deseos, a tu egoísmo, a tu mbareté, ¿entendiste? Entonces, el creyente debe recordar que la conciencia pertenece primero a Dios. Una tercera enseñanza es que el enemigo continúa siendo persona. El enemigo continúa siendo persona, ¿verdad? Entonces Absalón era rebelde, pero seguía siendo hijo de David. Ninguna confrontación debe hacernos olvidar la dignidad humana de quien está delante de nosotros. La dignidad humana de quien está delante de nosotros. Pero eso también nos viene de adentro. Alguna vez era ya hipotado, ya toma, no, es bastante doloroso, ¿verdad? Y difícil, pero en fin, es lo que le pasa al hombre por la cabeza, ¿verdad? Una cuarta enseñanza es que la victoria puede convertirse en derrota. Esa victoria que vos pensás que le venciste a tu enemigo, sin embargo, David pierde a su hijo, entonces es una derrota. Es una victoria por una parte, porque se defendió, opa, muerto el perro, muerta la rabia, pero es una derrota. Hay un hijo que muere. Hay triunfos humanos que cuestan demasiado y terminan dejando el corazón vacío. Y luego, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Dios nos llama a romper la cadena de la violencia. Y esta sería la enseñanza profunda, ¿verdad? Frente a la lógica del devolver golpe a golpe, como se dice, ¿verdad? Golpe a golpe. Entonces, la rebelión alcanzará su plenitud solamente en Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Y Cristo vence el mal, no reproduciendo el mal, sino que Él se entrega en la cruz y sobre todo en el perdón. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.